Hoy vais a aprender un poquito más sobre mares y océanos. Capítulo 1167 del manga de One Piece y una nueva revelación geológica. Hace unos cuantos capítulos vimos que Shanks tenía un tatuaje bastante curioso en uno de sus codos. Casualmente el que posteriormente perdería frente a un monstruo marino. Y esto lo veíamos en un pequeño flashback de Scooper Gavan hace unas semanas, que estaban ambos en unas termas. Pero no os vamos a explicar en este nuevo capítulo de Geología en One Piece qué es una terma ni mucho menos, sino que gracias a este capítulo ya conocemos bien las implicaciones que tiene ese tatuaje y su vinculación con la geología. Y sí, siempre ha sido curioso que a medida que íbamos conociendo a Shanks, a todos se nos iba haciendo raro cómo un simple monstruo marino podía arrancarle un brazo y luego este ahuyentaba al monstruo mediante lo que todavía no conocíamos, que era el haki. Bueno, pues había una cierta hipótesis, que hoy en día ya podemos decir que es una buena teoría, de que Shanks era parte de los caballeros divinos, los caballeros sagrados tan cerca de Imu. Sobre todo debido a que ya vimos a estos precisamente en Elbaf que tenían unos tatuajes también en el codo. Eso sí, diferente a los de Shanks. Y claro, esto sorprendió a muchos porque sí, uno de los personajes clave de la historia, que antes ya lo habíamos visto en una pequeña reunión con el Gorosei, unos personajes buenos, parece que ahora de repente era de los malos. Seguro que posteriormente tendrá alguna especie de revelación o explicación en la historia, pero tampoco estamos aquí por eso. Y es que resulta que los tatuajes tienen 3 niveles bien diferenciados. Obviamente, y tal y como explica el propio Gorosei en este flashback de Elbaf, son niveles de proximidad básicamente con Imu-sama, pero sobre todo tienen nombres derivados de ciertos elementos geológicos que podemos localizar y os vamos a explicar a continuación, porque básicamente implican diferentes profundidades del mar. Así, tenemos el primer nivel, que sí que sabemos que es la espada de Dios, que es el nivel Shallow Sea, que lo tendríamos que traducir como mar somero. Esto es muy importante de cara a vuestras teorías e hipótesis, porque cuando hablamos de mares superficiales, el mar superficial no es una superficie que esté acotada de profundidad, pero los mares someros sí que lo están. Luego retomaremos este punto. Tenemos el segundo nivel, que no conocemos cómo se llama, pero que lo llaman Deep Sea o mar profundo. Y no, nada tiene que ver con la famosa película de tiburones de inicios de los 2000. Y el último nivel, que sería Deep Deep, que vendría a ser el mar abisal. Y como decía, muchos os estaréis preguntando, muy bien, Imanol, ¿y cómo los diferenciamos? ¿Hay alguna forma? Tenemos que comenzar diciéndoos que en geología, biología, ciencias de la tierra, ciencias del mar y demás existen muchas diferentes clasificaciones en torno a la profundidad del mar y del tipo de contenido de fauna que exista. Muchas veces localizamos algunas, como estas que os pondré por aquí, donde se hablan de niveles pelágicos, hemipelágicos, bentónico, adal y demás. Pero de forma común, incluso en las clasificaciones más clásicas, se habla de 3, somero, profundo y abisal. Sí, están acotados mayormente por número. Así pues, los mares someros son los que llegarían hasta una profundidad de unos 200 metros, los mares profundos hasta 2.500 o 2.000 metros de profundidad y los mares abisales a partir de 2.000 metros. Básicamente, hasta donde lleguen estos últimos. Por eso, las clasificaciones más nuevas han creado otros órdenes de magnitud y hablamos de una parte adal que va a partir de los 4.000 o 5.000 metros. ¿Y tiene esto sentido en la historia de One Piece? ¿Qué es lo que nos interesa? Pues bueno, si sois de los que lleváis One Piece al día y de los que os quedéis con ciertos datos, o habéis visto alguno de nuestros otros vídeos, si no, corred a ver los que os interesará para continuar a partir de este punto, sabréis que una de las conclusiones últimas del siglo vacío fue que hubo una elevación del nivel del mar de 200 metros. Y luego también tenemos que Red Line se calcula que tiene más o menos unos 3.000 metros de elevación sobre el nivel del mar, así como la isla Gyojin tiene unos 10.000 metros de profundidad. Tenemos también una clasificación que me gusta mucho y creo que os interesará también a vosotros y que puede ser una explicación perfecta por qué estos 3 tatuajes, que tiene que ver con la relación en la entrada de luz en el nivel del mar. Es esta que os ponemos aquí, donde también se hace una clasificación, casualidad, de 3 niveles. Hasta los 200 metros la zona eufótica, que esto está dentro de la zona fótica, es decir, donde todavía entra la luz del sol, hasta los 1.000 metros la zona disfótica, que aunque es la zona fótica todavía a mayor profundidad entra menos luz, y esta es la que muchos conoceréis como la famosa Twilight Zone, buena serie en su momento, o conocido como la zona crepuscular o zona de penumbra, y la tercera, a partir de los 1.000 metros, la zona afótica, donde no penetra nada de luz. Y claro, viendo este gráfico, como veis arriba, que apunta directamente hacia el sol, es inevitable pensar, como ya hemos visto también en la clasificación que nos da el Gorosei, que estos 3 niveles, a mayor profundidad, más alejados están de la luz del sol. Y puede ser una buena representación de cómo, cuanto más lejos del dios del sol, de Nika, de Luffy,
más cerca se encuentra uno de Imu-sama, dios del mar, dios del bosque, dios de la tierra o lo que sea este personaje tan misterioso. Y desde luego con este nuevo capítulo y estas imágenes que lo estamos poniendo y comentando, esto ya nos podría dar para una nueva hipótesis, y es que, visto que toda su figura está rodeada de tanto misterio, pero sobre todo muy conectada con el mar, podríamos empezar a pensar que quizás Imu es un Gyojin, o quién sabe si pueda tratarse del mismísimo Davy Jones. Porque sí, el último rango de tatuajes, Deep Deep, el abisal, no deja de hacer referencia a que está en el fondo, como bien podemos saber por las historias de Davy Jones. Y con eso, nuevos datos que os lleváis sobre geología en el mundo de One Piece. Y seguimos dando gracias a la obra, porque la verdad que nos está dando contenido que espero que sea para vosotros entretenido y que nos ayuda a aprender y a vincular cosas de la geología con el manga más vendido de la historia y el manga más vendido en Japón en este 2025.